Bueno, las 19:42. Vamos ya justitos de tiempo, pero tengo al otro lado del teléfono a un buen amigo que hacía mucho que no le veía y el viernes tuve la oportunidad de estar con él un ratito. Miguel Martínez Conde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal estás? Bien. Bien, bien, estupendamente. Bien, Está- estás, gracias, gracias. estás como siempre, macho. Yo no sé si duermes en el frigorífico todos los días o qué, para conservarte. Estás igual que siempre. No más canas, con más canas, pero Ah, bueno, bien, bueno. sí. La verdad es que me encuentro bien, no puedo quejarme, la verdad. Ujú. Bueno, pues Miguel, que era uno de los que cortaba la cinta inaugural junto con Javier de Pelagos, que acabamos de hablar con él, y Miguel, bueno, pues yo creo que contento, ¿no? De que todavía se acuerde la gente de ti, Miguel. Sí, sí, hombre, siempre he tenido muy buena relación con ellos, con todos los hermanos en general. Siempre recuerdo que en la época en la que se organizaba el Rally de Líbana, que no tenía una afluencia de pilotos pues muy grande, por desgracia, ellos siempre estaban. Entonces, bueno, pues es una manera de corresponder, ¿no? Está claro. Y además, bueno, es un evento guapo y además había un coche con el que fuiste campeón de España, el Mitsubishi, que hoy es propiedad de Diego Caparrós y que seguro que te trae buenos recuerdos. Sí, en la época del año del 98, recuerdo que fuimos a buscarle al puerto de Holanda y bueno, y después corrimos por 2 años con él. Y sí, es verdad que ocurrió eso que comentas y bueno, le tiene muy bien conservado y algo mejorado en cuanto a lo que era en su época, sí. Ujú. Bueno, una feria guapa. De todos los coches que ve allí, ¿cuál te hubieras llevado para casa? Pues no lo sé, pues la verdad es que no lo sé, porque además ya además es cierto, no sé cuál me hubiera llevado para casa, pues el Mitsubishi ya le tuve, entonces bueno, pues igual alguno de los, si te soy sincero, alguno de los más antiguos, aquellos que había en la esquina según entrabas a la derecha del todo, Ujú. que me parece sorprendente que ese tipo de vehículos tan antiguos que tienen un siglo se conserven y todavía pues rueden y puedan ir a un sitio como este. No, no, y nos comentaba Juanma de los dos, son dos Austin de 1900, muy poco, 1800 de los últimos. Bueno, era uno descapotable y otro cubierto. Y el propietario en verano usa el descapotable y en invierno el cubierto, pero sigue rodando con ellos. Sí, sí, me pareció sorprendente verlos allí. Ujú. Entonces, bueno, eso, y quizás alguno de esos. Luego, en cuanto a competición, pues está claro que no, pero bueno, como nostalgia, eso es verlo allí, pues bueno, pues con el tiempo que ha pasado, pues es sorprendente, Ujú. la verdad que sí. Bueno, y Miguel Martínez Conde, ¿ahora qué? Yo sí estuve en el Rally Festival el año pasado contigo, en una terraza allí sentados, viendo pasar los coches. ¿A qué se dedica ahora? ¿Qué vas a las carreras? ¿No vas? ¿Lo sigues? Poco, lo sigo, sí lo sigo, pero voy poco. El radio sprint de aquí que hacen ahora en Toranzo, estos chavales de aquí de Ontaneda, y eso sí que estoy aquí, pero en general, pues a veces digo que voy a ir, pero bueno, el círculo social es diferente un poco en general y bueno, pues a veces se puede y a veces no se puede, y tienen otras prioridades, digo, vamos a ir a no sé dónde, pues nada, pues no podemos ir a ver el rally este o lo que sea. Y pues más o menos supongo que lo que le sucede a cualquiera. Ujú. Sí que iré al Rally Festival, sobre todo por ver coches más antiguos y todo eso, y bueno, y siempre que puedo sí que voy también, ¿eh? Y seguirlo sí que lo sigo, tanto los rallies del Mundial como del Campeonato de España, como los del regional, Ujú. evidentemente. Bueno, ¿y cómo han cambiado los rallies? Yo siempre digo que los años que nos tocó disfrutar de ellos quizás fueron los mejores, Miguel, allá por los años, a finales de los 80, principios de los 90, esos años había cantidad de gente en los tramos, hoy ya no va tanta gente a los tramos, eran rallies completamente diferentes. No sé, ¿tú echas en falta aquellos años? ¿Ves mucha diferencia con los rallies de ahora? Yo te diría dos cosas. Sí, un poco sí que es cierto lo que dices, un poco no, es cierto lo que dices. Y luego también, recuerda tú también que cuando aquello también pensábamos nosotros, los que éramos más jóvenes o muy jóvenes de aquella época, que los rallies para nosotros aquello era lo mejor. Y sin embargo, la gente que era más mayor decía que los rallies habían cambiado mucho y que aquellos rallies ya no eran tan espectaculares. Y entonces, bueno, pues yo creo que va un poco con
con la época. Las normas actuales son diferentes en cuanto a seguridad, que por un lado eso está bien, por otro lado pues restringe mucho la asistencia de público porque les condiciona el sitio donde han de colocarse, el acceso, un montón de cosas. Pero claro, eso tiene que ser así. Y eso, pues bueno, le quita un poquitín de espectacularidad. Y luego, en cuanto a los trazados de los rallies, pues los trazados o los días de competición, pues fíjate que un rally de mundial como es Canarias, pues tiene 3 días y medio. Es que eso era un Príncipe de Asturias del año 89, que fue la primera vez que fui yo allí a participar. Entonces, en eso sí que ha cambiado bastante. Y eso también está motivado por la seguridad, los tramos son aún más cortos, un montón de cosas que condicionan todo ello. Yo siempre cuento la anécdota de una entrevista que le hice a Zanini un año que vino al rally de Liérganes, cuando se hacía Nano y Berto el rally de Liérganes, y en una entrevista le preguntaba, cuando aquello estaban los C4 en el World Rally Car con Loef y yo le decía, Sordo, digo, si usted coge un coche de los de la categoría ahora, ¿cómo quedaría? Y me dijo con ese típico humor que tiene Zanini cuando está de buen humor, dice, yo le aseguro que el último no iba a quedar con un coche de esos, pero también le aseguro que Loef coge un 124 de los que nosotros usábamos, igual no hace 2 tramos seguidos. A ver, yo creo que el que es buen piloto lo es con cualquier cosa. Evidentemente, con la edad, pues se pierde en carácter, se pierde. Por mucho que se diga, algo se va a perder. Los coches actuales generalmente son lo que se ve y lo que son más rápidos en general, por paso por curva, todas estas cosas. Los coches anteriores, pues bueno, digamos que había que un poco dominarlos de alguna manera. Y eso que en la época en la que yo estuve, pues bueno, pues se dominaba un poco menos. La anterior se dominaba mucho más. Por ejemplo, un 124 no es lo mismo que un Maxi Megane. ¿Vale? Sí. Por poner un ejemplo, y un rally y un World Rally Car de ahora pues no tiene nada que ver con aquello. Entonces es un poco cada época. Ahora los pilotos son atletas todos. En la época nuestra también sí que nos cuidábamos, pero no hasta este extremo. Y pues eso, al final son épocas diferentes. Entonces la Fórmula 1 es diferente ahora mismo que cuando corría Ayrton Senna. Sí, está claro. Entonces eso es, no sé. Yo creo que son distintas y Zanini en ese sentido sí que tiene razón. Claro, ¿cómo va a quedar el último? Nadie va a quedar el último con un coche que lleva el número 1, aunque seas un piloto de 50 o 60 años, ¿sabes? No. Miguel, que nos quedamos sin tiempo, pero yo estaría aquí un buen rato hablando contigo. A ver si un día te puedes escapar hasta aquí, hasta la radio, y echamos una charlada de los rallies de antes, de los de ahora, de todo un poco, de lo humano y de lo divino. Eso es, cuando tú quieras. A ver, si se puede, ya sabes que no hay ningún problema. Que han cambiado mucho de aquellos años con el Mini y con el 850, Hombre, sobre todo del 850, desde luego, eso. Ya hace no mucho tiempo me subí en un 850 y no me lo creía, porque digo, si esto, no me lo creía. Claro. Sobre todo el 850, porque un 124 sí que he tenido, porque tengo un amigo que tiene un par de ellos y sí que hace poco he ido en uno de ellos y bueno, pues eran coches de lujo de aquella época, pero el 850 es que era un coche otro estadio de coche. Sí, entonces sí que en ese sentido sí que ha cambiado, sí. Pero al final corríamos con ellos y nos lo pasábamos bien, No, desde luego, era lo que había, no había otra cosa. No había otra cosa. Miguel, un abrazo fuerte y a ver si organizamos para que un día te vengas hasta aquí y seguro que lo vamos a pasar bien, ¿vale? Estaría encantado. Un abrazo, Félix. Venga, un abrazo. Hasta luego. 3, 2, 1, motor. Félix Ortiz.